de abundancia, sin reyes, sin Dios, eso demostraba que se podía vivir de otra manera, muy diferente a cómo se vivía en Europa. Hizo que mucha gente, muchos intelectuales se preguntaran sobre cómo se vivía en Europa, lo que forjó un clima de duda generalizada de ese orden social y favoreció la emergencia de procesos como son la Revolución Francesa, que la conocen, la están viendo en historia y en sociología seguramente. Esta Revolución Francesa, que fue una insurrección social que abolió la monarquía como sistema de gobierno, fue gestada al interior de un movimiento intelectual y filosófico mayor que se llama Ilustración, también llamado contractualismo. Pero es un proceso más general de racionalización del pensamiento en Europa. Racionalización quiere decir desteologización del mundo, o sea, en una puja, o sea, con un conflicto abierto con el pensamiento teológico, que racionaliza el mundo y facilita la emersión de insurrecciones sociales y políticas, como la Revolución Francesa. Esa racionalización creciente del mundo que se da dentro de un movimiento mayor que se llama humanismo, o sea, un orden social basado en la humanidad como centro de reflexión y de organización, se contrapone al teocentrismo de la Edad Media, que estaba el orden social y político centrado en la figura de Dios. De acá, de este humanismo, surgen movimientos intelectuales como el pensamiento racional y empírico, la filosofía iluminista. Estos son como corrientes intelectuales, las de abajo, ¿no? Y estos son hechos, lo que está en rojo. La Revolución Francesa, que es a la que le siguen la emergencia de estados nacionales en el siglo XIX en Europa, la unificación de Italia, de Alemania, Inglaterra, Francia, y sienta las bases entre la Revolución Francesa y el siglo XIX de lo que conocemos como capitalismo y colonialismo y que se estudia en las escuelas como revolución industrial, que va acompañada por la colonización de áreas no europeas en el resto del mundo. Aquí hay un movimiento a nivel intelectual abajo, al pensamiento racional y empírico, a la filosofía humanista. Estas dos instancias son la base de la organización del pensamiento científico o de la organización de las ciencias, que se pregunta y se interroga acerca de cómo es el mundo y cómo conocerlo empíricamente, no ya en la Biblia, sino por estudios concretos de ese mundo. Esto que acabo de explicar acá, arriba, está desagregado acá. ¿Me van acompañando? Sí, profe. ¿O no? Sí, Sí, profe. okay. ¿Qué es la Edad Media y qué es el pensamiento teológico? Ahí hay una imagen. El mundo y las personas humanas no tienen autonomía. No tienen autonomía, no pueden pensar por sí mismos. Eran una derivación de la misericordia divina. Estoy hablando de la Edad Media, no estoy hablando del cristianismo actualmente. El tiempo en la Edad Media no tenía relevancia para los fenómenos sociales, porque la vida en la tierra era el prolegómeno, o sea, un pasaje anterior de la vida plena que se iba a dar en el cielo, si se había sido noble, ¿no?, en la tierra, o si habíamos sido pecadores, la vida real la íbamos a vivir en el infierno. Así que el tiempo que pasábamos en la tierra no tenía ninguna relevancia. El pensamiento teológico, fíjense acá hay una figura de cómo vivía la gente, las personas dependían moralmente de la iglesia, que tenía instituciones como la confesión, la penitencia o el pecado. Es decir, la iglesia monitoreaba las formas de conducta humana. La confesión no es otra cosa que contarle a otra persona lo que hice y que esa otra persona juzgue si eso que hice está bien o está mal y me castigue y me dé reglas para superar ese pecado supuesto, ¿no? En la Edad Media las personas dependían políticamente del soberano, del rey, y de una clase social que se llamaba nobleza, que acompañaba al rey y que era propietaria de la tierra. El mundo se reducía
para Europa a la cuenca del Mediterráneo. O sea, el mundo que importaba estaba ahí para los europeos. Sigo. Pero hacia fines de la Edad Media se descubrió América y acá hay una fotografía. No es una fotografía del encuentro real, es una pintura que trata de recrear el encuentro entre los europeos y los americanos. Fíjense la diferencia, ¿no?, entre los dos grupos. Ese encuentro entre Europa y América, ya estamos bien avanzado el siglo XV, ese encuentro genera esta pregunta antropológica. Para Europa, ¿cómo conceptualizó? O sea, ¿cómo pensó a estos pueblos no previstos en su imaginación? ¿Cómo los pensó? ¿Qué dijo de estos pueblos? Bueno, algunos dijeron no tienen alma, ¿cierto? Son animales, por eso los esclavizaron. Pero otros dijeron no, sí, tienen alma. Bueno, es un gran debate teológico entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, que se da en el siglo, ya entrado el siglo XVII. Y bueno, ganó la idea de que sí, que los indígenas de América tenían alma y por eso podían ser evangelizados, no eran animales. Si tenían alma podían conocer a Dios, lo único que les faltaba era conocer a Dios para ser humanos plenos. Pero a la vez, en Europa, conocer las sociedades americanas que vivían en la abundancia y en una falta de restricciones morales que tenía Europa, dio lugar a utopías e ideas revolucionarias. Se podía vivir de otro modo, el mundo podía cambiar. No, el único parámetro de existencia y de felicidad no era Europa, porque esta gente que estaba en América se veían bien rozagantes y bien felices en sus maneras de vivir, pese a que no tenían todos los bienes que tenían los europeos. Cuando estos navegantes llegaron a Europa, a América, quiero decir, ¿qué dijeron de estas personas que encontraron? No los tenían previstos en su imaginación, está bien, pero ¿cómo los consideraron? Bueno, los llamaron hombres libres, entre comillas lo pongo, porque ese es el concepto. ¿Quiénes escriben sobre estos hombres libres? Bueno, filósofos tan importantes como Montesquieu, el espíritu de las leyes, son filósofos contractualistas, ¿no? Rousseau más tarde, hasta Hobbes, toda la filosofía europea va a referir al hombre natural, va a tener que incorporarlo a la reflexión acerca de la humanidad. Va a tener que incorporar a América y su manera de vivir. A estos hombres les llamaron hombres libres, moralmente libres y políticamente libres. ¿Por qué les parece que los llamaron libres? No tenían rey, no tenían iglesia. No tenían ninguna dependencia reconocida por Europa como importante. Eran hombres naturales, sin civilización. ¿Qué querrá decir civilización? Ya lo vamos a ver. Eran hombres en estado de naturaleza, que no conocían el pecado todavía. Y sus formas de vida estaban basadas en la bondad del hombre natural. No tenían vergüenza de usar poca ropa. Quiere decir que no conocían el pecado del cuerpo. ¿Por qué no usan ropa? Esa es la pregunta de los europeos. ¿Por qué no tienen pudor de mostrar su cuerpo? Porque no conocen el pecado. Fue una de las respuestas, porque la otra respuesta en Europa son unos degenerados a los que hay que enseñarles a vivir como Dios manda, literalmente en ese caso, ¿no? Pero estas otras formas de vida despertaron la imaginación en Europa de que se podía vivir de otra manera. Fíjense acá, este cuadro recrea el encuentro de los reyes de España a Colón, no sé si ven mi cursor, que lleva a Europa a un grupo de indígenas con sus ropas y sus propios alimentos, sus armas, arco y flecha, para que los europeos los conozcan. Fíjense acá al lado, ¿no? Acá como en la fila del fondo están los sabios, teólogos, la nobleza, mirando a este grupo humano para saber quiénes eran y cómo vivían. Es así que en Europa surge el concepto, por primera vez un concepto de hombre general.
es por primera vez que surge a partir del descubrimiento de América, en la reflexión europea, surge el concepto de hombre general u hombre múltiple. Hombre múltiple quiere decir que somos una humanidad diversa, plenamente diversa, que no se necesita ser europeo para ser plenamente humano. Ustedes dirán, pero ¿quiénes se creen los europeos para pensar que ellos son la cuna de la humanidad? Y bueno, 3 siglos de eso. Si no, bueno, no voy a dar ejemplo, no tenemos tiempo. Sigo. Este hombre general, o se decía así, hoy no diríamos hombre general ni hombre múltiple, diríamos humanidad por lo menos, hombres y mujeres y otros generales, ¿no? Hombres, mujeres y otros múltiples. Al menos por lo que Europa estableció, algún tipo de racionalidad tenían. Y no se presentaban como objeto de la voluntad divina, ni siquiera decían conocer a Dios. Los horrorizaba que no conocieran a Dios, sino que se revelaban como objetos de su propia reflexión, pensaban por sí mismos. Eso quiere decir que la humanidad podría liberarse de las cadenas de la teología, de los teólogos de la iglesia, y podía pensar por sí misma. El libro que me mostró Joe acerca de Nietzsche es, bueno, alguien que está pensando en ese punto, ¿no? En el que Dios desaparece como justificación de la existencia de la humanidad. Que viene siendo trabajado. Bueno, llevamos 3 siglos de trabajo en esa cuestión. En Occidente, ¿no? De estas ideas que surgen del descubrimiento de América hay 2 consecuencias importantes para nosotras. La primera, los humanos podemos vivir de distintas maneras y definir nuestro propio modo de vida usando la reflexión y la razón. Esta gente no necesitaba a Dios para vivir. Ustedes dirán, bueno, pero estaban los negros, estaban los chinos, estaban los musulmanes. Sí, los musulmanes para la Iglesia Católica son, ¿cómo les llaman? Los judíos son los que mataron a Jesús, condenados. Los musulmanes no creen directamente que Jesús haya sido un Mesías y en cambio reemplazan a ese Mesías por otro, que es Alá. O sea, todo mal. ¿Es Alá o es? No, ahora no me voy a acordar. Disculpen, puede que haya alguien musulmano, alguna musulmana o musulmano, a mí me ha tocado de tener estudiantes y sepa mejor que yo esta historia. Sí, habían otras formas de humanidad, pero todas estaban condenadas por no reconocer en el cristianismo y en el Dios cristiano la razón de su existencia, y todas eran condenadas como enemigos de la civilización, musulmanes, negros y judíos. Pero esta gente no renegaba de Dios, no renegaba, no reconocía siquiera otro Dios. ¿De cómo vivía esta otra gente? Ah, mira, definía su propio modo de vida. ¿Y qué tipo de razón y reflexión tienen estos otros sujetos de América? Fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Qué tipo de razón y reflexión, cómo piensan estos otros sujetos que están en América? ¿Piensan igual a nosotros, a los europeos, o piensan distinto? Esta es una pregunta del Renacimiento. Claro, también hay en Europa hay unos cambios económicos importantísimos que ustedes están viendo en sociología y que tienen que ver con la revolución industrial, con las migraciones de campesinos del campo a la ciudad, la expropiación de la tierra a la nobleza por parte de la burguesía, la emergencia del modo de producción capitalista, el surgimiento del proletariado, bueno, el desastre que fue Europa entre el siglo XVIII y XIX, el desastre que fue la emergencia del capitalismo, ¿no? Para Europa, y lo que fue esa modernidad. Ay, ya estamos en la hora. Hay un cambio abrupto entre la Edad Media y el Renacimiento después de América. Esa diferencia flagrante entre 2 modos de humanidad tan distintas y que cuestionan las formas de vida en Europa conducen, entre otros elementos, no es el único, pero entre otros elementos,
a la caída de las viejas instituciones a través de la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla está ahí. La Revolución Francesa es importante porque no solo hay desmanes en las calles, sino que la gente común toma conciencia acerca de su propia soberanía, de que el gobierno no debe seguir la línea indicada por Dios, que eligió a la monarquía para gobernarnos, sino que el gobierno, el Estado, puede tener como base la soberanía que está depositada en cada una de las personas que conforman un país. Se llama soberanía. Le cortan la cabeza a Luis XV, a Luis XVI. Le cortan la cabeza al que se supone que estaba indicado por Dios para gobernar Francia. Yo quisiera que pudieran reflexionar este fin de semana la importancia que tiene ese dato. Cortarle la cabeza al rey implicó cortar con un régimen de más de 1000 años de monarquía. Las ideas revolucionarias en Francia, esas utopías racionalistas, en Europa se presentan como una manera de definir nuestro propio destino y el uso de la razón en el gobierno de las sociedades humanas. Hay unas consecuencias que tiene a nivel político la Revolución Francesa que no tenemos tiempo de repasar, pero lo importante para nosotros, para la emergencia de la antropología, es que la vida humana, así como la vida natural, es objeto de un progreso o evolución a lo largo del tiempo. Así como la naturaleza es objeto de una evolución a lo largo del tiempo, la humanidad también habría surgido de un proceso de evolución muy larga para el pensamiento europeo. ¿Están por ahí? ¿O se Sí, profe, acá estoy. desmayaron? Profe, aquí Sí, estoy. profe, estamos acá. Sí, profe. Acá estoy. Sí, Vamos a profe. sobrevivir. Acá estamos. Bien, bueno. Nos queda, les digo, quedan 1, 2, 3, 4, 5. 5 hojas. Esos son 10 minutos más. Ustedes me dirán. Yo no tengo problema. Por mí no tengo Por problema. mí no hay profe. problema. Yo no No tengo tengo problema. Yo sigo acá, no hay Y problema. tomamos, y entonces terminamos y agotamos Paula No Montero. tengo problema. Yo Porque ya tampoco. tenemos al mundo instalado, gracias. Ya tenemos al mundo instalado. Ahora hagamos foco, es como el mundo instalado, bien, pero ¿y entonces la antropología qué pasó? ¿Bien? Quizá menos de 10 minutos. Ahí vamos entonces. Capaz que estén grabando incluso ustedes, o el audio por lo menos de esto, ¿no? Esta modernidad o capitalismo que surge una vez que se establece la Revolución Francesa, desaparece la autoridad política de la monarquía, ya con la Reforma Protestante desapareció la autoridad monolítica de la Iglesia, el problema de Galileo ya no lo tenían los científicos, por el contrario, ocuparon el centro de la escena. La religión y la fe no conforman un centro de la experiencia humana en Europa. La razón y la conciencia toman el lugar central en la definición de los grupos humanos y sociales. Se instalan los principios, por lo menos, aunque no se realicen plenamente, como horizonte, libertad de la humanidad, fraternidad, el cuidado de unos por otros, y solidaridad, la buena intención, ¿no? Se instalan como principios. Y una cuestión política importantísima, la soberanía del pueblo. Las autoridades políticas son elegidas, no son establecidas ni por Dios ni por la Iglesia. Y la vida humana está regida por un mecanismo natural, es un mecanismo natural, objeto de descubrimiento de la razón humana. No estoy diciendo que esto sea así, ojo, estoy diciendo que así se estableció en este momento, XVIII, entre el siglo XVIII y XIX.
la vida humana y la vida natural son un objeto de un mecanismo, de una ley más general del universo que es conocida como la evolución o el progreso. También se confunde con el progreso. Así como se evoluciona a nivel natural, en Europa se piensa que se puede evolucionar o progresar a nivel social. Y eso tiene consecuencias importantísimas. Porque esa diversidad del hombre, del llamado hombre múltiple, Europa va a proponer que los americanos pueden progresar, evolucionar hasta transformarse, por ejemplo, en europeos, en la civilización europea, y es lo que ustedes vieron en Tarzán, de manera ejemplar. Por eso esa película es importante. Es así que surge la modernidad, o capitalismo, o sociedad occidental, o civilización occidental. Y ahí surge una pregunta, ¿podemos aplicar nuestra manera de vivir europea, a los otros hombres libres, naturales, salvajes, o sea, a América? ¿Será posible que ellos se transformen en nosotros? Y es Tarzán, la película. La pregunta que organiza el argumento de Tarzán es esta. En el siglo XIX hay una cantidad de expediciones, o sea, gente que se sube a un barco y visita continentes. Expediciones científicas. La más famosa es la de Cambridge, para nosotros, para antropología, 1898. Se establece una red de conocimiento en el mundo para saber cómo son los otros órdenes sociales, las otras formas de vida. Pero de manera paralela a esta ansia de conocimiento acerca de la diversidad humana, este conocimiento va acompañando la expansión capitalista y colonialista del mundo. Fíjense, Europa se establece en continentes como África, India, Medio Oriente, Oceanía. ¿Lo ven? Conocer la emergencia de las ciencias como tal, la ciencia como tal, surge al mismo tiempo que se comenzaba a ocupar y a administrar, y a someter y a administrar otras poblaciones. No solo someter y hacer producir a otras poblaciones, económicamente hacer producir materia prima para elaborarla con el industrialismo en Europa, materias primas que iban a Europa para transformarse en mercadería, sino conocer a esta población que vivía en estas zonas, ¿no? ¿Cómo son? Y ahí surge la diferencia entre sociología y antropología. La sociología es una ciencia que surgió para conocer a Europa, a los europeos, sus maneras de vida. La antropología surgió para estudiar a los otros que no eran europeos y la forma en la que esas culturas podían llegar a evolucionar, entre comillas, hacia nuestra propia manera de vida. Estas eran las sociedades que estudiaba la antropología. Y que ustedes el primer día, de alguna forma, algunos dijeron, bueno, estudia otras sociedades. Es así que se desarrolla el concepto de cultura y civilización. ¿Para qué surgen estos dos conceptos? Para explicar que estas gentes que estudiábamos eran tan humanas como nosotros porque tenían cultura como nosotros. No tenían civilización como nosotros, pero al menos cultura tenían. En estas sociedades que viven con estas casas, con esta vestimenta, con estas herramientas, con esas creencias, con esos lenguajes, ¿podemos desarrollar acá nuestra civilización? ¿Y cómo es su propia manera de vivir? ¿Qué significan esos dibujos que hacen? ¿Qué significa esta máscara que está acá arriba con una lengua muy larga? ¿Y este idioma cómo se organiza? La cultura, el concepto de cultura, surgió para explicar estos modos de vida. Se habla indistintamente en un primer momento de civilización y de cultura. La palabra cultura viene de los estudios de la agricultura. La cultura, en aquella época, estaba dirigida a indicar acciones que tenían que ver con el cultivo de cosas como las papas y las cebollas. La cultura era lo que se cultivaba, lo que se cuidaba para que surja.
Pero este concepto de cultura se va dividiendo de su uso agrícola, pasa a las ciencias y se habla de cultivar, como se cultivan las papas, de cuidar las facultades humanas como la reflexión, los valores, las maneras de comportamiento. En el iluminismo, siglo XVIII, 1700 y algo, la cultura engloba el desarrollo intelectual y estético de los pueblos civilizados. Ojo, siglo XVIII estamos, todavía no entramos al XX en el desarrollo del concepto de al XIX, perdón, en el desarrollo del concepto de cultura. O sea que la humanidad, fíjense lo que está implicado acá, en este uso del concepto cultura. Cuando yo planto cebollas o lechugas, ¿qué pasa con esas cebollas o lechugas? Van creciendo de a poquito, en un proceso, ¿no? Mientras más las cuido, mejor van a crecer. ¿Me siguen? O sea que la cultura indicaba cómo va surgiendo y cambiando la condición de la humanidad. El volverse humanos es objeto de cultivo. La civilización puede conquistar a través de un proceso cognoscible la barbarie y el salvajismo. En esta última oración que estoy diciendo acá, es aplicar el concepto de civilización a las culturas de los pueblos no europeos. Esas culturas las podemos conquistar para la civilización. Sigo. Acá está Malinowski, uno de los primeros antropólogos que hizo trabajo de campo en Melanesia. Estas sociedades salvajes y primitivas